Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada, una nueva edición del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes de la semana. Voy a dar la bienvenida a mi compañero José y Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Pispeando, espiando un poco a ver qué vamos viendo para la semana que viene en materia de comisiones. Claro y sesiones. Que ya tenemos una sesión informativa, en minutos nada más nos vamos a meter de lleno en eso, y también tenemos otras comisiones que se van a reunir, plenarios de comisiones, finanzas, presupuesto y hacienda. También va a haber otra comisión que tiene que ver con comunicaciones informáticas, donde van a tratar el tema de la violencia digital, pero vamos a empezar a repasar un poco o a recordar lo que fue la visita de Rossi ¿en qué mes fue? En marzo fue que vino, En marzo, ¿no? Vino. Sí. Vino por primera vez el 28, si no me acuerdo. Hacía poco tiempo que había asumido incluso. Recién asumido, vino para acá con la premisa de, de cumplir lo que manda el artículo 101 de la Constitución, que establece que tiene que venir todos los meses durante el periodo ordinario, alternadamente en las cámaras. Eso se cumple a veces, otras veces no se cumple. Sí. Él lo cumplió en marzo, estuvo acá en la Cámara de Diputados. En abril no estuvo en el Senado donde quería ir, pero no fue por culpa de él, sino porque el Senado no se podía reunir, no tenía quórum. En mayo sí estuvo en el Senado y ahora vuelve en junio a la Cámara de Diputados. Recordemos que este tipo de reuniones informativas no necesariamente el reglamento establece que haya un quórum reglamentario, como sí establece para otras sesiones donde tratan efectivamente proyectos, porque se necesita una mayoría de votos, 129 votos en total, para poder aprobar o no ciertos proyectos de ley para que tengan el giro al Senado o efectivamente queden convertidos en ley. En este tipo de sesiones, las informativas, como es la que va a venir Rossi, no hace falta necesariamente que el recinto esté lleno, que estén todos los diputados o que se cumpla con una mayoría reglamentaria necesaria. Por una cuestión de protocolo, podríamos decir, o de cordialidad, suelen venir muchos diputados, sí, suelen estar presentes por la investidura del jefe de gabinete de ministros, donde viene a dar cuenta de la gestión del gobierno, ¿sí? Del rumbo del gobierno. Se hablan de distintas cuestiones, no solamente las cuestiones económicas, también cuestiones de obras, cuestiones de educación, de salud, e incluso los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, aprovechan para hacer ciertos tipos de preguntas, que es lo que hace un poco a la transparencia de un sistema democrático donde de alguna manera los poderes se van controlando entre sí. Rossi pertenece, es funcionario designado por el Ejecutivo y por eso viene aquí a la Cámara de Diputados, que es el poder legislativo, para dar este control de constitucionalidad. Y en su doble condición, va a venir en su doble condición de jefe de gabinete, funcionario nacional, y de precandidato presidencial también, que no es un dato menor, pero que digamos que la jefatura de gabinete o estos informes sirven muchas veces para ponerlo en vidriera a los jefes de gabinete. Muchos no entienden ese juego y prefieren no cumplir con ese mandato constitucional. No pasa nada tampoco, en realidad no hay sanciones, lo establece la Constitución, pero no establece que sea obligatorio, penas. Claro. Pero de todas maneras, él por eso se ha propuesto venir todos los meses que corresponda, en tanto y en cuanto las cámaras estén dispuestas a recibirlo. Yo recuerdo allá lejos ese tiempo, ya sabes que yo tengo unos cuantos años acá, y recuerdo en las primeras épocas de los jefes de gabinete, cuando muchas veces era distinto la manera de presentarse. Ellos venían el jefe de gabinete y esperaban el despacho de la presidencia, y esperaba. Los diputados estaban en una sesión normal. Sí. En una sesión normal, desarrollando su sesión, y en determinado momento le decían si lo iban a escuchar o no.
Decidían en el Decidían momento, en el momento. recinto. Sí. Y por ahí pasaba un par de horas, así avanzada la sesión. Recuerdo a que esos casos así puntuales y decidían, no lo vamos a escuchar. O Que sea, deje a el veces, informe. claro, dependía de la voluntad en ese momento, del ánimo de la sesión, de los diputados y diputadas en ese momento, si lo recibían o no. O sea, podía haber venido para efectivamente darle el informe o se podía volver a su casa y no Dejaba no el haber dado informe, lo dejaba escrito, por Sí. escrito eso sí lo establece, está establecido por reglamento. Después fue modificándose la modalidad, ahora se establece sesión informativa, punto. Ya, y entonces vienen y no necesariamente, en general siempre hay quórum, suele haber quórum. Sí. Pero pasó, por ejemplo, la última vez que estuvo en el Senado, recordemos, hubo una observación del senador Lustó que le hizo a la presidenta de la Cámara de Senadores que no había quórum. Y le dijo, es una informativa, no hace falta quórum, bueno, ese intercambio que le dijo, ya a esta se dio. altura debería conocer el reglamento y ahí fue lo de la 125 y demás, Claro, que fue muy polémico en ese momento. Pero es cierto porque la Cámara establece que para las sesiones informativas no es necesario reunir un quórum, no solamente en las sesiones, sino también en las comisiones. Muchas veces tenemos aquí comisiones que hacemos la cobertura, les contamos los temas sobre los cuales van tratando y podemos ver muchas veces que quizá no están presentes todos los miembros que integran o el plenario de comisiones o una comisión en particular, porque al ser informativas el reglamento establece que no hace falta una mayoría, pero ¿por qué? Porque no se dictamina, simplemente se viene a informar, como dice la palabra, sobre el tema que están tratando. Y Agustín Rossi, en el caso de Agustín Rossi, que es jefe de gabinete de ministros, lo que dice también la ley de alguna manera es que no tiene quizá la obligación de comparecer, pero sí la obligación de contestar el cuestionario de preguntas. Sí, claro. Siempre se le da un cuestionario de preguntas que tiene que ver con el curso del gobierno, ¿sí? Ciertas quizá dudas preguntas que tienen los distintos legisladores respecto a la gestión del gobierno en curso. No necesariamente tiene que venir, eso depende mucho de cada jefe de gabinete. Bueno, Agustín Rossi es un funcionario que al parecer le gusta venir aquí a la Cámara porque recordemos que fue muchos años diputado nacional también y conoce como pocos la Cámara de Diputados. Así es, sí. ¿Cuántos años había sido? Como 11, 12 años fue Él diputado. arrancó en 2005 como diputado nacional y presidente del bloque oficialista y así estuvo 10 años hasta el 2014 cuando se fue, o 2013 cuando se fue como ministro. Sí. Entonces estuvo 8 años y después volvió a la Cámara en 2017. Sí. Así que y a partir de ahí volvió a estar hasta 2019, que volvió a ocupar cargo, en ese caso, al frente de la AFI. Exacto. Así que bueno, tiene unos cuantos 10, 12 años. Muchos años, se conoce como nadie y le gusta venir evidentemente a la Cámara porque viene cumpliendo con esa periodicidad de un mes en diputados, un mes en Senado y así ir alternando sucesivamente. Si les parece, vamos a ver en unas placas efectivamente la agenda, a ver cómo está formada para la semana que viene. Tenemos publicada en agenda esta sesión informativa, tenemos placas, si no lo digo desde acá. El martes, ahí tenemos, lunes 12 de junio, arrancamos con la semana con el Grupo Parlamentario de Amistad con los Emiratos Árabes Unidos en el Salón Delia Parodi, en el Palacio Legislativo. Es una reunión constitutiva. Por lo general, este tipo de reuniones constitutivas, como dice, se reúnen, hay ciertos diputados que integran distintas comisiones. Bueno, cuando se reúne este grupo parlamentario con distintos, podríamos decir, funcionarios que son extranjeros, que vienen a representar otras naciones, se reúnen con los diputados y también con los directores de la parte de relaciones exteriores de lo que es la Cámara de Diputados, donde hablan de distintos temas. Muchas veces, se firman también convenios e incluso documentos para avanzar hacia una legislación en particular, ¿no? Sí, así es. Es una parte de las relaciones diplomáticas que se siguen en la Cámara de Diputados y en el Senado. Muchas de estas son bicamerales también, y está bueno. Está bueno que se constituyan. Hay una mora en que no se venía constituyendo muchas y este año se han recreado ya 8 por lo menos. Exactamente. Y también, eso es lo que va a pasar el día lunes. Recordemos, se reúne el Grupo de Amistad, una reunión constitutiva con de los funcionarios de Emiratos Árabes. Pero el día martes, como bien lo estábamos repasando, ahí lo podemos ver en imágenes, Agustín Rossi, el jefe de gabinete de ministros. Es una sesión informativa que arranca a las 12 del mediodía en el recinto, ¿sí? En la Cámara Baja, con la presencia del jefe de gabinete de ministros, del ingeniero Agustín Rossi, para brindar informes a esta Cámara
sobre la marcha del gobierno en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, un poco estuvimos repasando cuál fue qué quedó, digamos, de la visita de Rossi la primera vez que vino allá por el mes de marzo. Ahora vuelve a venir para cumplir con este mandato constitucional. Y tenemos el día miércoles también tenemos reuniones. Miércoles 14 de junio, ahí tenemos en Placa, 10 de la mañana, Comisión de Comunicación e Informática, Sala 3. Van a tratar sobre la violencia de género digital. Un tema que ya estuvimos hablando respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver con esto vinculado a la ley Olimpia, un tipo de violencia que establece de alguna manera meter dentro de la ley nacional que tenemos de violencia, establece ciertas modalidades de violencia contra la mujer. Bueno, la idea es instalar la violencia digital. Y justamente hoy se difundió un informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que dice que casi el 40% de los casos de violencia de género digital se dan en Instagram y la mitad son con exparejas. Tremendo. Tremendo esos datos. Esos datos. Como siempre decimos acá con José, cómo de alguna manera las figuras delictivas o la manera, estas nuevas modalidades de cometer ciertos ilícitos, de cometer ciertos delitos, van evolucionando a medida que la sociedad va evolucionando. Esto, al ser un mundo tan informatizado y globalizado, da de alguna manera el pie de que empiecen a aparecer este tipo de violencia digital, porque hace quizá 10 años atrás era casi impensado, porque no era común quizá el uso para todas las personas de tener acceso a un teléfono celular, ni mucho menos a las plataformas digitales que existen hoy en día, como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y todo lo que se te pueda ocurrir. Bueno, esto de alguna manera termina fomentando nuevas modalidades de delinquir. Y en este caso se habla de la violencia digital como una nueva forma de violentar específicamente a las mujeres. Si te parece, la semana que viene podemos traer ese informe para hacer en detalle en la previa de esta reunión de la comisión, que le va a dar dictamen a un tema que, recordemos, la semana pasada creo que fue, o la anterior, no, la semana pasada fue. Sí. Que se reunió la Comisión de Mujeres. Como no tenía quórum para la Comisión de Comunicaciones, entonces dictaminó la Comisión de Mujeres y ahora dará el dictamen final la Comisión de Comunicaciones. Esto no pasa por presupuesto, así que ya queda listo para la próxima sesión. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo se materializa esto en la práctica? ¿Cuál es la importancia de incluir la violencia digital dentro de los tipos de violencia que existe contra la mujer? Lo cierto es que si la Cámara, el Congreso en general, la Cámara de Diputados con el Senado, aprueba la inclusión de esta nueva modalidad, ¿qué pasa? Los jueces en los estrados judiciales, al momento de recibir una denuncia por ejemplo, una mujer o un hombre que se haya sentido violentado en su intimidad y se haya difundido quizá material que tenga que ver con cuestiones íntimas, con cuestiones que uno quizá lo hizo en el ámbito de la privacidad y luego esa persona lo terminó difundiendo con el objetivo de dañar, porque ese es el objetivo que tiene la difusión de este tipo de material digital, es dañar al otro, es lastimar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez recibe una denuncia, al tener incorporada la violencia digital dentro de una forma de modalidad de la ley, el juez puede actuar con más peso, porque tiene una ley que le está respaldando y que le está diciendo, no, miren, esto es una forma de violentar a las mujeres, esto está penado, esto está mal, esto es un delito que está incorporado al plexo normativo de las normas que integran la República Argentina. Entonces, de alguna manera le da las herramientas a los jueces de poder accionar, de investigar claramente y en el caso de que se pueda dar con la persona que difundió eso, bueno, que se lo pueda sancionar. Y ahí también está bueno, José, hablar de la responsabilidad que tienen los que reciben algún tipo de material y a la vez comparten y siguen mandando a otras personas. Hay como una cosa también, un daño colateral, podríamos decir, porque eso ya depende claramente de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si bien quizá hay que ver después cómo apunta la normativa, a ver si se va a sancionar o no al que difunde específicamente eso, o también a los que de alguna manera terminan reposteando esa ola que se va generando una cadena que uno nunca sabe dónde puede terminar, ¿no? Entonces, un mundo tan grande y al ser un delito digital, eso se puede difundir en cuestión de minutos y de horas.
Claro, y es un tema que la justicia, los códigos, usted sabe bien de ese tema, Sí. quedan atrasados porque Exacto. la tecnología van avanzando y bueno, el código no contempla que existiera la existencia de Instagram, ni de Facebook, ni nada de eso. Hablando de lo que decís, José, recordemos que nosotros tenemos un código penal que tiene 100 años. O sea, imagínate que cuando se sancionó, hay un capítulo incluso del código, una figura que habla de quienes se batan a duelo, por ejemplo. Decís, Bueno. hoy en día, viste, no existe, pero claro, en el momento en el que yo siempre digo, las leyes se van generando en el contexto en el cual va viviendo una sociedad. En el momento hace 100 años atrás, cuando se sanciona el código penal, claramente era una forma de cometer delitos o estaba mal visto en ese momento para esa sociedad que sanciona en ese momento el tema de los que se batan a duelo de alguna manera. Entonces eso claramente queda muy atrasado. Son figuras que ya no existen prácticamente en la sociedad que vivimos y empiezan a aparecer este tipo de figuras como el grooming, como el ciberacoso y un montón de otras figuras delictivas, y por eso es necesario que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se hagan eco de estas problemáticas y puedan sancionar las leyes para que luego los jueces y los fiscales en el ámbito judicial tengan las herramientas necesarias para castigar o condenar eventualmente, ya sea con multa o reclusión, a las personas que de alguna manera cometen este tipo de ilicitudes. Y también el día miércoles tenemos otra comisión. Vamos a ver qué comisión nos queda. Miércoles ahí tenemos 11:30 de la mañana. Se reúne la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda. Una reunión conjunta en el anexo C, segundo piso. Van a tratar créditos UVA, por fin podríamos decir, ¿no? Sí. Sí, esto es tiene un atraso enorme, pero bueno, el año pasado hubo por lo menos 3 reuniones informativas sobre el tema. Recuerdo la primera en la que hubo funcionarios del año que estaban en 2016 cuando se lanzaron los créditos UVA, dieron alternativas como para encontrar una salida a esta situación. Y bueno, ya la buena noticia es que, y lo vemos en el anuncio que acabas de hacer, de que están las comisiones de finanzas y de presupuesto y de Hacienda. Siempre decimos, si está presupuesto es porque es la etapa final del tema. Entonces, finanzas y presupuesto en realidad sobre este tema estuvieron trabajando juntas. En general hubo siempre plenarios, estuvo presente el presupuesto. Suele suceder que el presupuesto se acopla sobre el final de un proyecto, pero en este tema tan puntual y que bueno, tenía mucho protagonismo la comisión que preside el diputado Carlos Heller, evidentemente en esto están trabajando. Anunciaron la última vez que se trabajó en este tema, anunciaron que le iban a dar espacio a los asesores para que avanzaran con un texto final en el que se pudiera avanzar en un dictamen. Yo tenía muy poco y nada de expectativas sobre ese tema, que pasara lo mismo que con alquileres, pero finalmente parece que hubo humo blanco y el miércoles Fumata blanca. Sí, y van a firmar dictamen. Sí. Yo estaba viendo algunas cuestiones que han trascendido. Incluso en su momento habíamos hablado, sabemos qué proyectos, si van a tratar un solo proyecto o van a tratar varios proyectos en la comisión, porque hay varios que presentaron, varios diputados y diputadas nacionales que presentaron sobre darle de alguna manera una solución a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que hayan adquirido algún tipo de crédito UVA y que hoy en día se encuentran prácticamente imposibilitados de pagar por la cuestión económica, ¿no? Sí, y lo que el texto de un montón de proyectos, por eso ahí tiene que trabajar los asesores, que son los grandes protagonistas de esto y los que siempre están en el anonimato, se podría decir, pero bueno, por ejemplo, se llegó a un texto que establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se va a determinar por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE, que es el salario formal de la economía. Sí. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, de la inflación, pagarán siempre el índice más bajo. Eso es lo que establece uno de los proyectos, pero hay que ver, bueno, no, esto es lo que está en el texto, es el texto que ya ha trascendido, que se va que es el que va a tener... Que era una de las dudas, a ver cómo establecían el tema de la cuota. De acá al miércoles, bueno, podrán discutirlo un poco más, veremos si el mismo miércoles están todos de acuerdo en que se avance con esto. Este es por lo menos lo que han alcanzado los asesores, por ejemplo, para créditos otorgados.
El cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023 y otro punto central es que la iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Esto es una buena noticia, evidentemente. Claro, es un tema que seguramente la semana que viene, más que nada el miércoles, vamos a estar hablando más en profundidad y sobre todo haciendo un análisis de lo que van a debatir ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, este plenario en conjunto con Finanzas. Y si te parece, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras y en esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Carlos Selva que hablaba sobre créditos UVA y también sobre el tema de los alquileres. Con respecto al tema UVA, siempre va a quedar pendiente y obviamente hemos tenido posiciones que hasta ahora no han sido coincidentes de que el proyecto tiene que abarcar la complejidad que tiene y la implicancia que tiene, las consecuencias que trae sobre los salarios, la transferencia. Hoy lo dije yo alguna vez, la gente que tomó los UVAs, lamentablemente en un proceso de inflación como el que tenemos, dejaron de ser inquilinos de la inmobiliaria para ser inquilinos de los bancos. Entonces, hoy por hoy... Qué fuerte eso. Nunca te había escuchado eso. No, lo he dicho. Qué bueno que es eso. Dejaron de ser inquilinos de la inmobiliaria para ser inquilinos de los bancos. No tiene solución el tema UVA si no se le dolorosamente, es una buena definición. Se le tiene que encontrar una solución. Hoy por hoy espero que el consenso al que se está tratando de llegar trate de interpretar realmente la compleja situación de... Vos decís igual que arranca después del 24. La sesión sí, la comisión no. Va a haber quórum, entonces. Por eso, la comisión... ¿Cuáles son esos puntos que están consensuando? No, el tema es la retroactividad del análisis de la deuda. O sea, cómo empezás a ajustar sobre... No te olvides que se ajusta sobre deuda. Por eso es lo que hace imposible el cumplimiento con el proceso inflacionario. Yo sé que es complejo, ahí el Estado Nacional tendría que poner muchos recursos, son cifras muy importantes para tratar, siempre yo por lo menos me he circunscrito en opinar hasta los hipotecados, digamos, ¿no? Ha habido créditos UVA, el encaje de los plazos fijos en UVA también complica la solución de... Nos entendemos, ¿no? A ver ese mecanismo financiero de los bancos en colocación de divisas que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario, pero ha sido una herramienta financiera también, hace más complejo encontrar la solución. Bueno, uno tiene que confiar en quienes están más comprometidos con el tema, que conocen más de economía y de finanzas, que interpretemos que la situación de los hipotecados UVA, de los colectivos hipotecados UVA, es complejísima. Hay que encontrar una solución. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. Pasa mucho más en capital, a lo mejor que en el interior. Me imagino que en tu ciudad también debe ser muy complicado. Sí, es complicado, pero es lo que te digo. Se ponen de acuerdo unos en las grandes urbes y que tienen destino turístico. En la ley de alquiler también tenemos que analizar esa situación, más allá de la situación propia de los inquilinos. Tal cual. Y los propietarios que se quejan que las actualizaciones son a un año, que eso también... pone en riesgo hasta el impacto. Claro, ¿qué hago después? No, y para el inquilino también, cuando tenés que renovar, macana, vos no renovás, pero cuando tenés que renovar con estos índices inflacionarios, que es el problema de fondo, digamos, ¿no? Pero por eso es difícil encontrar una solución a la ley de alquileres. Bueno, escuchábamos entonces al diputado Carlos Selva, un tema que podemos escuchar hablar a cualquier vecino de barrio, podríamos decir. Es lo que estamos haciendo ahora. Detrás de cámara, mientras hablaba el diputado Selva, nosotros con José estábamos hablando del tema del alquiler, lo complicado y lo complejo que es alquilar hoy. Yo no te digo para una persona de bajos recursos, hasta para una persona de clase media. Sí, totalmente, claro. Es totalmente difícil alquilar, los precios realmente se inflaron muchísimo, ni hablar aquellos que cobran precios en dólares y que luego te mantienen los contratos en dólares, es algo... que de alguna manera habría que empezar a regularlo en algún momento. Bueno, también hablaba del tema de los créditos UVA el diputado Carlos Selva, que se va a tratar la semana que viene. Veremos si este tema de alquileres se logra meter en la campaña y a raíz de que se meta en la campaña podrían empezar a reunirse en las comisiones para tratar, pero bueno, todo es... Mira, ¿cómo será que, ahora que lo decís, que mencionás a la campaña, recuerdo que ese tema, el tema de alquileres fue un tema de campaña, pero del año 2021. Sí. En esa campaña se habló del tema de alquileres, y por eso después de la elección se trató de avanzar en eliminar la ley vigente, y después se avanzó, bueno, recordémosle a la audiencia, el tema tiene ya dictamen,
Ya hay dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, pero no hay número para aprobar ninguno de los dos. Ese es el problema por el cual está empantanado y como siempre decidimos y vamos a repetir, en la medida que haya un semejante nivel de inflación no va a haber ninguna ley que apacigüe el tema, por eso no se avanza en definitiva con una norma. Y recordemos que esta ley de alquileres que rige actualmente fue sancionada en el 2020 en un contexto de pandemia. Los primeros meses cuando el mundo estaba transitando la pandemia, de alguna manera fue una de las primeras leyes que se sancionó de manera virtual. Claro. Inclusive, bueno, obtuvo los votos necesarios, el quórum necesario y se pudo sancionar. A partir del 2020 en adelante, bueno, claramente no fue por la cuestión inflacionaria, por cómo se dispararon los precios, claramente la ley terminó perjudicando de alguna manera, yo creo que a las dos partes del contrato de locación, tanto a inquilinos como a propietarios. Incluso aquí en la Cámara de Diputados el año pasado se realizaron algunos plenarios, por ejemplo de legislación general, donde se invitó a los distintos representantes de un contrato de locación. Vinieron representantes de los inquilinos, representantes de las inmobiliarias y representantes de los propietarios, y cada uno expuso desde su punto de vista de qué manera la actual ley los termina perjudicando, ¿no? Claro, sin embargo, los inquilinos en esa parte, en esa discusión, por ejemplo, reivindicaron algunos de temas de la ley. Por ejemplo, el tema de los contratos a 3 años, que es una de las cuestiones en las que no se ponen de acuerdo. Porque que es ahí donde dice el propietario, es donde dice que no quiere alquilar por 3 años, porque dice por 3 años yo no voy a poder después vender mi departamento en el caso que lo quiera vender, o una casa. Sí. No, entonces el dictamen de la oposición, por ejemplo, reduce eso a 2 años. Los inquilinos insistieron durante sus presentaciones acá en mantener el tema de los 3 años. El oficialismo aceptó esa propuesta y es una de las diferencias que hay entre los dos dictámenes. El oficialismo mantiene los 3 años y la oposición propone 2. Y en lo que sí no se ponen de acuerdo es en la cuestión de las actualizaciones, porque desde el oficialismo prefiere mantenerla que sea anual, y de la oposición proponía 3 meses. Ese tema de 3 meses y no 6 meses generó discrepancias en la propia oposición, entonces en los propios que firmaron el dictamen, y en definitiva ahí está el tema de que nadie tiene el número para imponer su postura. Es un tema muy interesante, hay muchos proyectos respecto a la ley de alquileres presentados tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Yo me pregunto y digo, quizá también sería por ahí una idea o importante decir, bueno, poner un piso mínimo, por ejemplo 2 años, de ahí en más, siempre para arriba y no para abajo, que sea un contrato entre las partes, si quieren pactarlo por más años o por menos años. Sí. Porque hay propietarios que dicen, sí, yo no lo voy a vender, así que a mí no me modifica quizá alquilarlo por 3 años, pero hay otros que dicen, no, la verdad que yo no sé si lo quiero vender o no, así que por las dudas lo hago por 2. Como que dar un poco que esté la voluntad de las partes a la hora de negociar un contrato privado, que claramente el Estado establece, estas cláusulas son de orden público, entonces el Estado lo que hace al sancionar una ley de alquileres es decir, yo te marco la cancha y dentro de esto ustedes pueden negociar entre ustedes y contratar entre ustedes. Eso es un poco las normas de orden público a la hora también de tener un contrato privado entre las partes, como es un contrato de alquiler. Y vamos a cambiar completamente el ángulo de la información. Vamos a escuchar a la diputada Souto, que hablaba sobre el tema de las tareas y el trabajo comunitario. Bueno, el proyecto apunta primero a visibilizar las tareas del trabajo de cuidado comunitario que en general realizan mujeres y diversidades a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero que no tienen un reconocimiento ni social ni económico. Estas tareas son, por ejemplo, la del cuidado de adultos mayores, de niños, los comedores y los merenderos, lugares, centros comunitarios donde se realizan consejerías de género, acompañamiento a víctimas de violencia de género, acompañamiento a personas que tienen alguna situación de consumo problemático y un montón de tareas más que se realizan invisibilizadas y que si habría que pagarlas generan riquezas, digamos. Hoy en nuestro país ese trabajo no reconocido que realizan en general estas compañeras en las comunidades representa alrededor de un 16% del PBI. Entonces nosotros le decimos que se está realizando una injusticia, que necesitamos visibilizarlo, reconocerlo, porque bueno, esto tiene que ver sino con la feminización de la pobreza y con generar más desigualdad. En este marco, el proyecto lo que propone es crear primero un relevamiento de todos estos centros y las personas que trabajan en estos centros comunitarios, un observatorio para poder diseñar políticas públicas al respecto, después también un programa de infraestructura, porque la mayoría de estos centros comunitarios se realizan en casas de personas, digamos. Entonces, bueno, también hay que acondicionarlos como corresponde y por último, un reconocimiento
reconocimiento económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Por eso lo que planteamos es que tiene que haber un reconocimiento, pero además por esta tarea, y por amor al pueblo, a su prójimo, a la comunidad, y sobre todo porque sienten, si después pueden ver la actividad, seguramente lo van a contar ellas, que te dicen, bueno, yo tengo el comedor, y si yo cierro, yo sé que tal vecino, tal pibe se va a quedar sin comer, y bueno, y a veces ponen hasta de su propio bolsillo para mantener los comedores y los merenderos. Entonces nosotros lo que creemos es que es una tarea que debería realizar el Estado, digamos, o resolviendo las cuestiones laborales o asistiendo, y si no es así, lo realizan otras personas que si le tendríamos que pagar, tendríamos que gastar dinero. Bueno, ¿por qué a ellas no se les reconoce ese trabajo que vienen haciendo? Que cuidar es trabajo, ese es el planteo del proyecto, que hay que reconocerlo porque es un trabajo que están haciendo. Bueno, tareas de trabajo comunitario, más que nada en su mayoría son mujeres las que terminan asistiendo a estos comedores. ¿Cómo lo hacen? De alguna manera recibiendo las mercaderías, cocinando todos los días, estando allí, y todo eso repercute en horas de trabajo que tienen que estar esas mujeres ahí, que quizás no están en sus hogares, no están al cuidado de sus niños, al cuidado de sus familias, y tienen que estar haciendo una tarea que muchas veces, en la mayoría de los casos, nace del corazón. Es una tarea súper noble, por eso se habla la posibilidad de poder darle un salario mínimo vital y móvil por esta tarea que realizan estas mujeres. Y llegó el momento de escuchar al diputado Eber Pérez Plaza, que hablaba sobre el tema de presión tributaria. Vamos a ver qué decía. La verdad que yo celebro que se empiecen a dar estos debates. Siempre yo hablo de proyectos ambiciosos pero alcanzables, y teniendo en cuenta la realidad económica que hoy día vive el país. Digamos, sería obviamente un ideal. Yo creo que siempre hay que tonificar con la disminución de la presión tributaria para incentivar al sector privado, pero teniendo en cuenta la realidad económica que vive el país, muchas de las medidas que serían ideales son difíciles de aplicar, lo que no quiero decir que no podamos llegar a hacer y trabajar en ese contexto. Yo creo que siempre de una forma gradual podemos llegar a conseguir resultados mucho más importantes, y lo que yo ayer expliqué y traté de hacer es que entre todos tenemos que sembrar esta semilla de lograr bajar la presión tributaria, pero más allá de la iniciativa tenemos que trabajarlo políticamente para que todos sintamos que el proyecto de verdad pueda germinar y prosperar, porque si no nos queda con una iniciativa que no va a caminar por una cuestión política y de cuestiones de enfrentamientos que se generan desde un lado y de otro. Yo creo que tenemos que trabajar en que entender que es una de las salidas necesarias para poder tonificar el sector productivo, recaudar más efectivo, digamos, porque cuando nosotros evaluamos en una tabla y en un Excel, cuando yo otro día hacía un ejemplo con una chancha que tuvo cría, 10 lechones, cuando nosotros sacamos la cuenta de lo que tenemos que tributar, 5 lechones se van en impuestos y en gastos que hay que hacer como corresponde, o sea que te quedan 5 lechones para seguir alimentar la chancha, armar los corrales, cuidarlos y demás. Usted sabe que poco a poco se van controlando y la tecnología ha ayudado mucho. Por eso siempre genera ciertos malestares cuando les toca a alguien que tiene una carga irregular o que ha habido una maniobra no muy prolija, digamos, de manera administrativa, y quedan paradas en aduana, y hay gente que termina perdiendo la mercadería por este tipo de maniobras. Entonces, poco a poco se van generando unos controles, y controles que cada vez son más exhaustivos y cruzados, digamos, de distintos organismos, que va tratando a buscar que perfeccionar o disminuir errores o falencias en el Estado para que generen estas maniobras evasivas. Pero nosotros en el mercado interno dentro de Argentina tenemos un alto porcentaje de consumo, mucho. Argentina consume mucho, y sobre todo en alimentos. Y en la situación que hoy día vivimos, gran parte de nuestros recursos se terminan yendo a vivir con el consumo diario, y que muchas veces los mercados de cercanía, justamente la carne, por ejemplo, tiene un bajo porcentaje. Usted va a la carnicería y a veces le dan el papelito. Claro. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos y seguimos con más información parlamentaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que en Argentina además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a
destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. En tiempos donde ya no tenemos tiempo, ¿no?, para hacer esa transición energética, dejar de emitir tanto dióxido de carbono y plantear también cómo logramos eliminar los basurales, cómo logramos reciclar cada vez más y utilizar menos plásticos. La transición energética es una de las cosas que a nivel mundial se demanda en vías de poder emitir menos gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que eso no significa necesariamente que eso se reduce el impacto ambiental a cero, y hay otros problemas que no son exactamente el cambio climático. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen, haciendo un repaso de las noticias más importantes de la semana. Y esta semana, hablando de noticias importantes, se reunió la Comisión de Juicio Político, donde de alguna manera dieron fin al tratamiento de la obra social. Ya semana que viene o la próxima, veremos cuándo se vuelvan a reunir, estaríamos en condiciones de entrar a un nuevo tema, que es el tema de la coparticipación.
Así es, sí, se dio por concluido la cuestión de, después de 6 audiencias sobre el tema, la temática de obra social, las supuestas irregularidades. Bueno, veremos, quedaron algunos testigos por atestiguar, no lo hicieron finalmente, y bueno, veremos si en todo caso más adelante y sobre el final se hace una audiencia donde todos estén los faltantes de los distintos todo el remanente, temas. El remanente se lo incluye. El remanente de los distintos temas, seguramente, porque hay que ver si en coparticipación, después en Consejo de la Magistratura y en el cuarto tema. ¿Sabes qué? Quedan 2 temas solamente. Solo coparticipación y consejo. Coparticipación y consejo de la magistratura. Bien. Parece que por lo menos si serían 4 y 4 audiencias. Bien, bueno, veremos. Cómo se va desarrollando. Eso dicen, después terminan siendo 6. Y pasa que eso sucede a medida que los testigos vienen aquí, van aportando información. Ese es un poco el objetivo de llamar a testificar a ciertos testigos, que la información que aportan va de alguna manera llevando a la investigación a otros lugares o citando a otras personas. Y llegó el momento de escuchar la palabra del diputado Leopoldo Moró, que decía lo siguiente. Hemos solicitado infinidad de pruebas, porque nosotros nos basamos en estas audiencias públicas de testimonios, que en algunos casos han sido muy impactantes, sino que también nos basamos en prueba documental. Y es infinita ya la cantidad de prueba documental por caso en lo que se refiere. Sí. ¿Eso ya se los entregó la Corte? O sea, ¿cómo es? Una vez que se pide, o sea, ¿demora mucho la Corte, por ejemplo, en entregar este tipo de información? No, debo ser franco en el sentido de que la Corte en general ha respondido con bastante celeridad cuando se le está recabando prueba documental. Y mire que le hemos recabado ya mucha. En el caso de la obra social, los 4 informes que estudiamos contienen 19.000 fojas, para que ustedes se den una idea no solamente del volumen de la prueba, sino del trabajo que estamos teniendo, ¿no? Hay que examinar 19.000 fojas. Y le estoy hablando solamente de una prueba. En general la Corte ha respondido hasta aquí. Además hemos tenido también buenas respuestas de un juzgado federal, cuando el doctor Tonón se negaba a venir. El doctor Lijo lo combinó si no lo iba a traer por la fuerza pública, bueno, como correspondía, de acuerdo a las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político. Eso ha ido consolidando a la comisión, y efectivamente, cuando llegue el momento, nosotros tenemos varias causales de juicio político. La del 2x1 ya la examinamos. Ahora hemos concluido en esta etapa, no definitivamente, porque pueden aparecer algunos elementos, pero hemos concluido lo más importante de la etapa de la obra social. La semana que viene vamos a ingresar en otra de las causales, que es la sentencia de la coparticipación, posteriormente la del Consejo de la Magistratura y después las faltas éticas del doctor Rosenkrantz. Pero en el camino vamos efectivamente recolectando pruebas sobre distintos elementos. Sí es cierto que lo que está bastante, yo diría, probado, es que la Corte ha negociado y ha traficado sentencias. Esta es la realidad. En el caso típico del Consejo de la Magistratura y la coparticipación, han traficado sentencias. Y en el caso del 2x1, negociaron la sentencia para obtener el voto que le faltaba. Y ahora sí cambiamos el ángulo de la información y nos metemos de lleno a lo que fue la Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería, donde hubieron distintos invitados, distintos expositores que vinieron a hablar sobre la situación agropecuaria en la Argentina. Plantearon algunos pedidos, plantearon algunos inconvenientes por los cuales está atravesando este sector, y José nos va a contar a ver de qué se trata. Así es, fue una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside el diputado Ricardo Burjagle, y bueno, expusieron la representante de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, expusieron plantearon un tema, un proyecto que ellos tienen para bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos agropecuarios. Estamos hablando de las retenciones. Esto significaría la eliminación de los derechos de exportación de todos los productos, menos en la soja, que también le bajarían algunos puntos, pero no todo, no reducirlo a 0. Ya vamos a ver de qué se trata este proyecto, pero lo fue expuesto por Gustavo Vitelli, que es presidente de FADA, y David Miazo, que es economista jefe de
FADA y analizaron la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional y, bueno, brindaron esta propuesta que, como bien decía el diputado Burchay, él contaba, por ejemplo, el caso de que, bueno, él decía, es importante antes de establecer una discusión política hay que tener sustento técnico para saber de qué hablar y por eso resultaba muy interesante escucharlos a ellos. Y a propósito de lo que decíamos, de que vos mencionabas al principio y charlábamos sobre la cuestión del quórum, esta comisión obviamente no necesitaba quórum, pero llamaba la atención el hecho de los invitados, que estaba aparte de los invitados, había muchos productores, ahí vemos imágenes, pero además de verla, por lo menos yo las veo las imágenes, pero estaban los invitados y también de golpe hasta había un senador, el senador De Angeli, en su carácter de productor también estuvo presente y expuso sobre las propuestas. ¿Hicieron algún reparo o hincapié de por qué se pide la eliminación de los derechos de exportación de todos los productos pero menos de la soja? ¿Especificaron por qué dejarían a la soja de lado? Porque la soja ya tiene, la soja se autosustenta, digamos. Esto es algo que en su momento, durante el gobierno de Cambiemos, cuando aplicó la reducción de todos, dijo la soja no, y ahí originalmente, sobre todo para no desfinanciar al Estado. Perfecto. O sea, no le podés sacar de golpe todas las cuestiones. Entonces, esto se promueve otros granos, y entonces de esa manera se produce un incremento en la producción que fue lo que exponían los representantes de FADA. Sí. ¿Tenemos bueno, alguna otra placa? Sí, vamos a la siguiente. Bueno, ahí David Miazo, que es presidente, expuso 4 claves para crecer. Ellos hablaban de crecer y generar 500.000 de puestos de trabajo. O sea, la propuesta es bastante interesante, habrá que ver si puede ser puesta en práctica. ¿Cuánto puede producir la Argentina? A ver, veamos. En términos de granos puede llegar a producir 200, esta era la propuesta, 213 millones de toneladas. Esto es un 56% más de lo que producimos hoy. ¿Volveríamos a ser el granero del mundo, decís vos? Dicen ellos, yo no. Sí. Pero dicen y seguramente, o sea, siempre lo que dicen es una frase hecha que dicen, saquen las patas de la cabeza al campo y el campo va a estallar. Podría producirse también 1 millón de toneladas más de carne bovina, por ejemplo. 1 millón de toneladas más en carne porcina, o el biodiesel podría lograrse un aumento gradual hasta el corte del 15%. En bioetanol, un aumento gradual hasta el corte de 20%, por ejemplo, decían ellos. En el caso de la carne porcina, decían, por ejemplo, eso 1 millón de toneladas duplicaría lo actual. Claro, recordemos que todos estos números y estos datos los trajeron personas pertenecientes a la FADA, ¿no? Claro. No son datos o iniciativas que surgen de algún proyecto de ley que ya se esté analizando o que ya esté con posibilidades de progresar en un dictamen de comisión. Simplemente fue una comisión informativa donde vinieron estos funcionarios, de alguna manera, o miembros de este sector, a explicar y a contarle a los diputados los beneficios que podría traer esta situación, ¿no? Claro, y por ejemplo, justamente el diputado Burchay le decía, aclaraba, por ejemplo, él decía, agradecía todas las presencias de todos los diputados presentes, inclusive desde el oficialismo, estaba el presidente del bloque oficialista presente, porque, bueno, el tema del campo es una cuestión que les interesa a todos los sectores puntualmente, o sea, esto no era que se cortaba solo la oposición y convocaba a estos invitados que, como decíamos ayer, yo había mencionado el hecho de que cuando el diputado Burchay llegó al Ministerio de Agroindustria, los había convocado los de FADA para que fueran sus asesores. No había sido, ahí lo escuché bien, y no había sido para cuando fue ministro, sino cuando asumía como diputado y ocupaba la presidencia de la Cámara de la Comisión de Agricultura. Les pidió a ellos para ser sus asesores y ellos no quisieron porque decían justamente querían mantener la independencia, lo cual está muy bien. Y entonces, a propósito de independencia, aclaraba el presidente de la comisión, Ricardo Burchay, aclaraba el hecho de que, bueno, estos representantes de entidades del campo iban a dar una propuesta
Y están abiertos a que si por ejemplo, estos hablaban de reducir retenciones, si otros vienen a decir lo contrario, son bienvenidos para que sea un debate de ideas. Pero por lo menos poner en la mesa el tema y empezar a debatir y tratar de buscar cuáles son los artículos que mejor de alguna manera resuelvan esta situación en base a las ideas que va aportando distintos sectores, que es por lo general cómo funciona la creación de un proyecto de ley, ¿no? A veces es la recopilación de distintas ideas y muchas veces este tipo de proyectos nacen de la iniciativa de algún sector, así como varias otras leyes nacen de la iniciativa quizá de un grupo de familiares. El caso de ayer que estábamos hablando del tema de la danza, que nace de un grupo que impulsa, propone un proyecto y luego busca algún diputado, algún senador para efectivamente darle curso legal dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores. Así es, y bueno, cuando hablamos entonces de 213 millones de toneladas, hablamos de granos, siempre estamos hablando de granos. Bueno, vamos a otra placa. Ahora, el 56% de aumento de la producción, ¿es mucho o poco? Eso se planteaba durante la reunión de ayer. Y cuando se quitaron los derechos de exportación, estamos hablando de 2016-2017, y las restricciones al maíz y al trigo, en ese momento restricciones, hablamos de exportación también, porque muchas veces se toma la medida de que no se exporte para favorecer el mercado interno. En solo 3 campañas la producción de maíz, o sea, esto duró 3 años, porque recordemos, el último año de Cambiemos volvieron las retenciones, eso digamos todo. En solo 3 campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la de trigo un 40%, o sea, esto habla de que hay un gran potencial a partir del hecho de que le retire eso. Y esto genera, acá estamos hablando, decían los expositores, que de que se puede lograr un incremento de producción en 10 años. O sea, todo esto de lo que estamos hablando es una propuesta a 10 años. Se hizo un ejercicio teórico para verificar dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiera comportado en la producción agrícola de la misma manera que Brasil, dijeron, por ejemplo, ayer. Entonces, ¿viste? Eso se suele comparar porque decimos, por ejemplo, Paraguay era un país que no se dedicaba a la producción de soja y bueno, a partir de la presencia de argentinos en Paraguay sí se dedica, por ejemplo, y es un gran productor, lo mismo en Uruguay. Bueno, comparemos con Brasil, que es uno de los grandes productores y competidores de la Argentina. El año pasado, si hubiéramos mantenido la misma política que Brasil, hubiésemos producido un 66% más 34.000 millones de dólares más en exportaciones. Lo contento que estarían desde Economía con esto, ¿no? Y decían, y justamente lo que decía el economista jefe de FADA, decía, bueno, dijo que cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese seguido este hilo. Hubiera tenido 34.000 millones de dólares adicionales. Bueno, vayamos a otra placa. Y ahí tenemos, solo en cadenas de granos, estos incrementos de producción pueden llegar a generar 370.000 nuevos puestos de trabajo. Recordemos que estamos hablando de nuevos puestos de trabajo, son adicionales, o sea, ¿cuántos puestos de trabajo hay en la actualidad del sector agropecuario? 3.700.000 puestos de trabajo. Hoy generan las cadenas agropecuarias, agroindustriales, hablamos de todo, hablamos no hablamos solamente del trabajador rural, sino que hablamos de todo lo que genera eso, movimiento, toda la cadena de producción, de comercialización, de distribución y demás. Por eso cuando se habla de los efectos de la sequía, se habla de los efectos de derrame inverso, en realidad, porque le afecta a todos los sectores esos que se tienen que retraer y, por ejemplo, no hay tantos camiones que tienen que salir a las rutas, etcétera. En los primeros 4 años se generaría el 27% de aumento de la producción. Se podría llevar entonces la producción a 174 millones de toneladas en 4 años, nada menos. Las 76 millones de toneladas adicionales generan un mayor valor de la producción de 30.000 millones de dólares. Significaría llevar la producción de los actuales 55.000 millones a 85.000 millones de dólares. O sea, son números similares a los que se está hablando de vaca muerta a 10 años. O sea que acá tenemos lo que mencionaron acá, por ejemplo, esto es vaca viva. Entonces, bueno, bienvenido sea así. Bueno, esta es la propuesta que ellos hacían en reducir esas retenciones. Vayamos a la siguiente placa y vamos a ver que en los primeros 4 años solo estaría adicionando 2,9
puntos al PBI, es un montón en realidad, solo en los 4. Solo dijeron, claro. Sí, el mercado de insumos debería crecer hasta 7.000 millones de dólares adicionales por año. También, considerando solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie, porque esto estamos hablando de a poquito solamente, el pequeño incremento de superficie que estamos calculando significaría 1.000 millones de dólares adicionales. Todo eso, fletes en materia de fletes y logística, este era el derrame del que hablábamos. Mover estos 76 millones de toneladas adicionales significan casi 3 millones de fletes adicionales. Por ejemplo, ahora yo me pregunto, si esto efectivamente se da así en esas condiciones, yo creo que estarían muchos diputados y senadores, pero con ganas de ponerse a trabajar ya sobre este tema, ¿no? Lo que pasa es que en general siempre dicen esto, que si se elimina, ¿cuál es el problema? Es que desfinancias al Estado, ese es el problema. Claro. Ellos hablaron también de alternativas para no desfinanciarlo. Decían, por ejemplo, si el incremento de fletes en los próximos 10 años lo ponemos en números, estamos hablando de 14.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística. Sí. Hasta acá hablamos solamente de granos. Pero vos querés hablar... No, tenemos la última placa. Sí. Si le sumamos a esos 4 puntos, carnes y biocombustibles, estamos hablando de otros 7.000 millones de dólares que se podrían agregar al valor agregado, y un PBI de estos 10 años agregaría 7 puntos de crecimiento al PBI. Así es. Bueno, José, como siempre, muy interesante tu aporte aquí. Veremos cómo se sigue analizando este tema. Ya el simple hecho de que se hayan abierto las puertas de la Comisión de Agricultura y Ganadería para escuchar a estos sectores es un avance, es un paso. En eso consiste un poco esta tarea. Y nosotros llegamos al final del programa. Nos despedimos hasta mañana y nos volvemos a encontrar como todos los días. Chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el